Buenos días, estamos en la redacción del diario.es. Nacho, ¿cómo estás? Pues bueno, aquí un poco mojados porque está el día que para qué. Sí. Vamos a ver, yo tengo aquí unos datos, tú me confirmas si voy bien o voy mal. Sí. Primero, trayectoria, 40 años, ¿correcto? Recién cumplidos, en diciembre. Recién cumplidos. El día de las elecciones generales, hice 40 años. ¿Trabajaste inicialmente en tu carrera profesional en televisión primero? Sí, estuve en Telecinco muchos años haciendo una sección de internet en el informativo de la noche. Y luego estuve de coordinador de la web de informativos Telecinco también en Telecinco. Y después fuiste director de El Público, ¿correcto? De Público a secas, sin él. Público, sin él. Y antes fui también director adjunto de La Voz de Almería. ¿Por qué fracasó Público? Yo creo que Público fracasó porque era una apuesta equivocada, porque era una apuesta en papel y no digital, y también fracasó porque se cruzó con la crisis económica. Las cifras de venta de Público no eran malas, eran bastante mejores que el periódico que salió antes que Público y que todavía sigue abierto, que es La Razón, pero yo creo que gastó muchísimo dinero en un sitio inadecuado, que era el papel. Público nace en el año 2007, que es justo el siguiente, el 2008, es el récord absoluto de ventas de papel en España, y a partir de entonces empieza el declive del negocio del papel. En aquel momento los editores tenían la impresión de que lo que decían muchos sobre la crisis del papel no era tan cierto y que el periódico seguiría aguantando, pero evidentemente se equivocaron, y luego se cruzó que al año siguiente empieza la peor crisis económica en España en 40 años, y eso también ayuda. Bastante. Vamos a ver, tú aquí unos datos, me confirmas, por favor, unos datos que, por cierto, son muy buenos, con lo cual lo primero que hago es felicitarte, felicitaros, porque realmente sois uno de los pocos medios digitales puros que gana dinero en España, y prácticamente desde el principio, ¿correcto? Sí, es así. En el último ejercicio habéis tenido un beneficio de 440.000 euros, ¿correcto? No, algo menos, algo menos. Unos dos. Tengo aquí. Quiero recordar que son dólares esas cifras, 300.000 claro, euros es que brutos. lo estoy leyendo de sí, lo está viendo un informe en inglés. Sí. Son euros. 278.195, eso sí, ¿correcto? Eso sí. Vale. Es verdad que la cifra de beneficios es un 4,4% inferior al año anterior. Sí, es cierto, pero también es verdad que hemos invertido un 40% más en este último año. He visto que las aportaciones de los socios han incrementado un 37%, hasta 783.000 euros. Realmente sí, os ayuda bastante, ¿verdad? Es alrededor de un tercio de los ingresos, y es muy importante para nosotros, sobre todo porque si nos financiásemos solo con publicidad no nos llegaría para pagar esta redacción. La diferencia entre la rentabilidad y estar perdiendo dinero es precisamente el modelo de los socios. 54 periodistas. Sí, estamos a punto de pasar de los 60 a 54 periodistas solo aquí, pero es que además de esta redacción tenemos sedes en 14 comunidades autónomas. Algunas de esas ediciones son nuestras mayoritariamente, somos los socios mayoritarios de la edición, por ejemplo, de Valencia, donde trabajan 6 personas más. En otras tenemos participaciones minoritarias con otros socios locales, que suelen ser los periodistas que trabajan allí. Pero si contamos todas las ediciones asociadas, que no están en esas cuentas, pero sí están en esta empresa, estamos llegando a los 100 periodistas trabajando en el diario.es, a las 100 personas. Pues de nuevo, felicidades, porque en un momento donde, como sabes, hay 20 y tantos mil periodistas parados, desde 2008 a aquí se han despedido, según la Asociación de la Prensa de Madrid, 11.500 periodistas. Realmente alguien que cree empleo en periodistas es para felicitarle, pero efusivamente. Muchas gracias, estamos muy contentos porque además es todo recursos propios. La empresa ha pasado de ser 12 personas en el 2012 a todo esto ahora. Y lo hemos hecho con los ahorros de un grupo de periodistas. Yo soy el principal accionista del diario.es, pero el resto de los socios están todos por aquí. La aportación primera fueron en torno a 400.000 euros. Sí, alrededor de 400.000 euros, sí. Sí, eso en efectivo. Luego la empresa estaba valorada en 1 millón, contando otras aportaciones no dinerarias, el trabajo remunerado a sueldos inferiores por parte de algunos de los trabajadores de la redacción, trabajos previos de diseño y de business plan que hicimos antes de lanzar, pero el total de cash con el que contábamos era solamente eso. El plan inicial era haber hecho una ampliación de capital al año de salir, pero nos encontramos con que las cosas nos iban tan bien respecto a nuestro plan inicial que decidimos que no hacía falta, y no nos ha hecho falta hasta hoy. Es bastante impresionante. En España, según algo que he puesto yo como iniciativa, que es el Directorio de la Información Digital en España, que he intentado hacer primero un panorama de cómo es la información digital, quién es quién. Me han salido 1.100 y pico medios digitales, contando los digitales puros con los que emanan de publicaciones en papel, que ya tiene tela. O sea, crece más de uno al día
y también mueren, claro, evidentemente. Sí, es así. Y muy pocos ganan dinero. Sí, y luego muy pocos tampoco consiguen nuestro volumen. Nosotros nos hemos convertido en el segundo, tercero, dependiendo de la ola, digital puro en España. Estáis en 6 millones de visitantes. 6 millones nos dio Comscore en diciembre, que fue nuestro último récord. En enero y febrero hemos caído un poquito porque también ha caído la actualidad. Diciembre fue un mes electoral que fue muy bueno para nosotros. Pero estamos creciendo respecto al año pasado un 40% también en audiencia. ¿Por qué crees que en España se ha dado esta contradicción flagrante? Los medios tradicionales españoles están perdiendo la carrera por la transición a Internet. Según los últimos datos, la facturación digital de los principales medios, estoy hablando del Mundo, del País, de Prisa, sí, de ABC, de Vocento, tienen una facturación digital sobre facturación total inferior al 10%. El País, según dijo Juan Luis Cebrián... Me sorprende los datos muy bajos. El País, según dijo en la última Asamblea General hace unos días Juan Luis Cebrián, el País ha llegado al 15% de facturación digital sobre facturación total. Es muy bajo. Y dijo que esperaba llegar al 40% en 5 años. La duda que surge es si tendrá 5 años de tiempo para hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta un endeudamiento importante que tiene. Pero ¿por qué crees que ha pasado esto? ¿Por qué en España, a pesar de que tiene una tasa de conectividad la más alta de Europa, según el último informe de Telefónica, la tasa de conectividad en España es altísima, o sea, hay una cantidad enorme de gente que está conectada, por lo tanto es un mercado potencial enorme, sobre todo con los móviles, y sin embargo se da la paradoja de que los grandes medios en España están perdiendo. O sea, hay muchos medios, Axel Springer, Bertelsmann, que están en el 60% de facturación digital sobre facturación total, Financial Times el 55% sobre facturación total, y en España apenas el 10%. ¿Por qué es bajísimo? La verdad es que habría que mirar los datos en concreto. Yo sospecho, por lo que sé del sector, que una parte tiene que ver con la inercia de la publicidad institucional pública, que por inercia de las casillas que se marcan cuando se hacen las campañas, prima el papel sobre digital, también por motivos creo que ideológicos, porque los medios digitales somos bastante más irreverentes con los poderes públicos de lo que lo son de media el papel. Pero son sorprendentes, yo no era consciente que eran tan bajos los porcentajes. La media, recuerdo el informe famoso del New York Times de hace ya 2 años que hablaba del 20%, hace 2 años. Sí, ahora están bastante por encima. Sí. Realmente, bueno, por hablar de un tema de actualidad, tenemos que hablar algo de los papeles de Panamá, que vosotros estáis siguiendo también notablemente. Sí. Pero vamos, aquí hay un medio digital que lo está dando muy fuertemente, que es el Confidencial, que es el número 1. Creo que los digitales están teniendo un protagonismo en esto muy grande. ¿Qué opinas de la filtración, o como lo queramos llamar, de los papeles de Panamá? Yo creo que es una buena noticia para el periodismo que existan organismos como el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que está revelando estos papeles, apoyándose en varios medios de distintos países, de decenas de países, que es un trabajo periodístico de primer nivel. Llevan mucho tiempo trabajando en los papeles, como se está demostrando, y como están dejando en evidencia a tantísima gente que intenta primero negar, después buscar una excusa, después aceptar y al final, en algunos casos los mejores, dimitir cuando son políticos. Y creo que demuestra un poco qué pasa en el mundo de la prensa, ¿no? En España sobre todo. Mientras que el Consorcio Internacional de Periodistas, sus referentes en Reino Unido es The Guardian, el referente en Francia es Le Monde, el referente en Alemania es Süddeutsche Zeitung, son todo periódicos de papel, grandes periódicos de papel. Aquí en España es un digital puro. ¿Por qué? Pues en su momento este consorcio ofreció al país entrar en el consorcio y dijeron que no. Tendrían que preguntarse también por qué. Porque en este tipo de grandes consorcios internacionales de prensa, donde tradicionalmente estaba o el País o el Mundo o el ABC, casi siempre el País o algunas veces el Mundo y en otras ocasiones el ABC, de repente empiezan a estar medios digitales. O por ejemplo, porque nosotros hemos llegado a un acuerdo, el diario.es, con The Guardian y no lo ha hecho un periódico en papel. Pues creo que tiene que ver con las inercias de la prensa en papel en España y con sus deudas, que hace que tengan un margen de maniobra muy inferior y que una noticia tan explosiva como los papeles de Panamá, en vez de ser una buena noticia para el periódico, es un incordio. ¿Qué opinas de los bloqueadores? ¿Y tenéis algún efecto de bloqueadores en vuestra...? Lo tenemos medido, pero es que en nuestro modelo de socios tenemos una escapatoria bastante sencilla. Nosotros a los socios, entre otras cosas, les damos que por 5 euros al mes, que es lo que cuesta ser socio del diario.es, no ves publicidad.
Con lo cual, a los socios, a los lectores, que es que tenéis mucha publicidad, muy molesta, digo, bueno, pues puedes hacer dos cosas, puedes engañarnos y utilizar un bloqueador, o te sale muy barato quitar la publicidad de manera honesta con nosotros y sin dejarnos sin ningún recurso, ni los ingresos de socios ni los ingresos de publicidad. Yo creo que son un problema para el sector, pero mucho más para aquellos medios que no dan una alternativa a sus lectores, que o ven publicidad, a veces muy invasiva, o se ponen un bloqueador y acaban dejando sin ingresos al medio, ¿no? Yo creo que en los paquetes de premium, de pago que tienen que afrontar los medios, el ofrecer una alternativa a la publicidad a sus lectores es uno de los más básicos que tenemos que hacer. ¿Cuánto cuesta ser socio mensual de vuestro...? 5 euros al mes. Se paga o 30 euros por 6 meses o 60 euros por un año. Pero son solo 5 euros. Es una tarifa abierta en la cual hay socios que pueden pagar lo que quieran. De hecho, hay muchos socios de 100, de 200, de hasta 1.000 euros al año. Pero la tarifa básica son 30 euros y no lo hemos subido en 3 años que hemos empezado. Y por ese precio te damos... ves la página sin publicidad, damos una revista en papel cada 3 meses, un monográfico en papel, el último lo dedicamos al tema catalán, el anterior lo dedicamos a paraísos fiscales, a educación, a series, son temáticos monográficos que aguantan más en estantería que en el cajón de las revistas. Y también les damos el adelanto para socios, que es todas las noches, alrededor de las 8 o las 9 de la noche, ellos pueden acceder a las noticias de la edición, que estará cerrada para socios y abierta para todos los demás a partir del día siguiente, ellos lo leen antes. Y también en los comentarios tienen una relevancia mayor porque los socios están destacados, es decir, tienen un reconocimiento incluso delante de la propia comunidad de lectores del diario. Fíjate que están haciendo daño los bloqueadores. No solamente son los bloqueadores, parece que la información digital, por lo menos en Estados Unidos y por lo menos en los líderes, ha llegado a un techo. Tengo aquí una información de Digiday de ayer mismo que dice que Business Insider, BuzzFeed, Mashable, Gawker Media han llegado a un techo y están empezando algunos a retroceder, algunos hasta un 17% de retroceso. Estamos hablando de los líderes, y se están empezando, en audiencias, se están empezando a producir despidos en los digitales de vanguardia de Estados Unidos, lo cual es un dato que a mí me parece impresionante. Bueno, también tiene sentido porque hasta ahora un mercado emergente empieza a consolidarse, ¿no? Y yo creo además que está toda la prensa digital y sobre todo los virales, la que se utiliza como BuzzFeed o como Huffington o como Mashable, que utiliza mucho redes sociales, tiene un tope que es el algoritmo de Facebook, que Facebook está tocando y que tiene una influencia brutal sobre las audiencias cuando depende sobre todo de ellos. Facebook quiere empezar a cobrar a los medios, no acaba de encontrar su vía de ingresos y cree que hay aquí una gallina que puede explotar, que somos los medios, y está apretando con el algoritmo para intentarnos llevar hacia sus ¿Vosotros publicáis en Facebook? Todavía no. Tenemos, por supuesto, perfiles en el Facebook, pero no hemos empezado a trabajar con Instant Articles. Con Instant Articles no hemos empezado a trabajar todavía. No sabemos si lo vamos a hacer todavía, no lo tenemos claro. ¿Qué opinas del último que ha dicho Jeff Jarvis al respecto? Que ha dicho que la prensa, los medios, perdón, no la prensa, que los medios, dice exactamente, los medios ya no podemos tener la arrogancia de pensar que la gente vendrá a nosotros como destino, hay que ir a las plataformas como Facebook. Sin ninguna duda. Nosotros, a ver, yo creo que la relación con Facebook, Twitter, Google es muy complicada, porque nosotros hemos pasado de tener lectores que nos buscaban a tener lectores que nos encuentran. Y nos encuentran a través de estas plataformas, de Twitter, de Facebook, de Google, con distinto nivel de relación, porque no es lo mismo alguien que te sigue en Twitter, alguien que le dice me gusta en Facebook, alguien que te encuentra buscando cualquier chorrada en un buscador y llega a tu página sin saber muy bien dónde está ni de qué día es la noticia. Pero al mismo tiempo tenemos que preservar nuestro negocio. Yo creo que nuestro negocio se basa también en nuestras marcas, en nuestra presencia, y esa manera de compaginarlo, pues yo creo que tiene matices, ¿no? Una cosa es que tú no puedes vivir al margen de las redes sociales o de los buscadores, y otra cosa es que les entregues todo tu negocio a ellos. Yo creo que nosotros no lo tenemos que pensar muy bien hasta qué punto nos interesa o nos deja de interesar que sea Facebook quien explota comercialmente nuestras páginas, porque es entregarle la llave de la caja a una empresa que tiene unos intereses y unas dinámicas muy distintas a la nuestra. ¿Qué te parece el nuevo bloqueador Brave que está poniendo en jaque en Estados Unidos? Este bloqueador no solamente no bloquea exactamente, lo que hace es que muestra el contenido de sus páginas eliminando todo vestigio de publicidad agresiva.
como haría cualquier buscador en todo, pero solo que además reemplaza esa publicidad por la procedente de su propio inventario. Bueno, eso directamente. Que garantiza que cumple todos los estándares para no ser molesta. Ya, es al final una vergüenza porque al final, ¿quién gana sus ingresos? ¿El medio o el bloqueador? No, él reparte. Ah, no lo sabía, no lo conozco. Recopila. El reparto es 55% para el medio, 15% para el que facilita el inventario, 15% para Brave y 15% para los usuarios, que pueden dedicarlo a lo que quieran. No conocía ese modelo, la verdad es que es llamativo. Es verdad que al final la tecnología nos quita monopolios, y uno de ellos era la gestión de la publicidad en nuestras páginas. Un monopolio que puedes considerar legítimo o ilegítimo según desde qué parte lo mires, desde la parte del medio, desde la parte del usuario. Lo que pasa es que al final lo que hace este bloqueador es dar un discurso moral a quien está al final llevándose los ingresos del diario en cuestión. No, en realidad no te quito tanto, te voy a dejar solo la mitad. Oye, gracias por perdonarme la vida, pero yo pago periodistas gracias a esa publicidad. Cuando alguien pone un bloqueador para entrar en eldiario.es, a quien está quitándole el trabajo es a toda esta gente de aquí. Pero sí, no claro, que la publicidad digital, me estoy refiriendo a la digital ahora, yo creo que la publicidad digital tiene que reinventarse, sin ninguna duda. Y creo además que tienes que dar alternativas a los lectores para poder ver tu página sin publicidad. Yo creo que es un trato justo el que damos a los lectores. ¿No quieres ver publicidad invasiva? Te entiendo, a mí tampoco me gusta verla. Páganos 5 euros. Pero si tú ni nos pagas 5 euros por ser socio, que es una tarifa razonable, ni aceptas el tiempo que te va a robar la publicidad invasiva, en realidad lo que estás haciendo es quedarte gratis con el trabajo de toda esta gente. Y estás provocando que el medio al final no tenga capacidad para seguir ofreciéndote esa información, porque si no tiene ingresos no puede ofrecerte información. Yo creo que hay que como consumidor tienes que plantearte las consecuencias de tus actos, siempre. No quiero entrar en los discursos morales de es que esto es robar, como se hacía con la piratería de Internet, pero sí creo que cualquier consumidor tiene que ser consciente de las consecuencias prácticas de sus actos y considerar si están bien o están mal. ¿Y no crees que hay que cambiar también toda la legislación sobre copyright y sobre propiedad intelectual? Sí, sin ninguna duda. Nosotros aplicamos una licencia Creative Commons desde el primer día y creo que hay que cambiarla completamente porque la licencia de copyright se basaba en copias, es algo que no existe exactamente en el mundo digital. El precio de las copias en Internet es cero, con lo cual la legislación no puede basarse para un mundo de telégrafos, diligencias y copias industriales, ¿no? Esto ha cambiado completamente. Lo que pasa es que sí que creo que al final hay que buscar algún tipo de acuerdo social alrededor del trabajo de creación y de su recompensa y su modelo económico. Yo mi principal crítica con los talibanes del copyright y de copiar y robar de hace unos años era que ellos mismos, con su discurso, estaban matando cualquier posibilidad de hacer una alternativa que acabase realmente con la piratería, que era oferta legal de calidad y barata. Esa es la manera en la cual se combate la piratería. La piratería no se ha combatido con leyes SINDE ni mandando a la Guardia Civil contra los manteros, se ha combatido con Spotify, con iTunes, ahora mismo también con Netflix. Eso es lo que combate la piratería, que tengas una oferta de calidad a un precio razonable, porque no pueden pretender venderte el mismo precio que te daban por un objeto físico que tenías que quemar, emitir CO2 para llevártelo a la casa, que por lo que te cuesta mandarte una copia digital. Lo que ha pasado en España y en muchos otros países es que aquí quien tomaba las decisiones sobre la reconversión industrial de Internet, en el mundo del cine, por ejemplo, eran los mismos que tenían los dueños, tenían salas de proyección. Y para proteger su viejo negocio lo que hacían era matar cualquier posibilidad de oferta legal, de calidad, barata en Internet, porque ellos querían explotar salas, no películas. Y eso lo han pagado los paganinis de esta historia. Las víctimas reales de toda esta guerra han sido los creadores, los directores, los actores. Con eso, esa lección que ha pasado en España alrededor del cine, por ejemplo, de la música, es perfectamente trasladable al mundo de la prensa también. Lo pagamos los periodistas. Volviendo a los papeles de Panamá, un tema absolutamente político, puesto que el problema de fondo es la existencia de paraísos fiscales y la falta de transparencia. Yo creo que Internet lo que hace es propiciar la transparencia. Pero podremos en algún momento tener, porque ahora se habla mucho de las personas, pero se habla poco de lo que es todo lo que es la ingeniería fiscal de las multinacionales. El principal desvío está ahí. El principal desvío es en la ingeniería fiscal de las multinacionales, más que en que fulano se llevó el dinero, que eso también, por supuesto. Estamos hablando de casi el 25% del PIB del mundo está en paraísos fiscales o está oculto. ¿Qué podemos hacer para que esto aflore? Pero no es tan complicado, si es que es falso este discurso que dice que solamente con medidas globales se puede combatir el tema de los paraísos fiscales. Aquí tenemos legislación, ¿no? El Código Penal, ¿no? Bueno, pues si tú pones en el Código Penal que tener una empresa pantalla es un delito, a que mucha gente se lo piensa. Porque te dicen, no, es que tener una empresa pantalla no es un delito. Y dices, bueno, y entonces,
¿para qué la tienes? Si no es ¿para qué tienes una empresa pantalla si no es para evadir impuestos o para ocultar el origen de tu fortuna? Esto se puede considerar un indicio de delito, con lo cual un delito. Eso depende del Código Penal español, alemán, francés, y se puede hacer en España, en Francia, en Alemania, en cualquier país del mundo. O, por ejemplo, puedes poner la obligatoriedad de declarar cualquier empresa que tengas en el extranjero. Lo puedes hacer exactamente igual que hemos puesto en la ley que tienes que declarar cualquier patrimonio en el extranjero. Si tú creas una empresa, tienes que declararlo, deberías tener que declararlo. Y esos son cambios legislativos muy sencillitos que recomiendan toda la gente que está trabajando en temas de paraísos fiscales y que tienen un decálogo de recomendaciones para los países y que son muy sencillas de aplicar. Combatir los paraísos fiscales requiere sencillamente voluntad política. El problema de fondo es que, como descubrimos ahora con los papeles de Panamá, importantes representantes del mundo político que toman las decisiones sobre los paraísos fiscales se benefician de esos paraísos fiscales. Y por eso hay una confluencia de intereses entre el poder económico y el poder político para que esto siga existiendo. Pero no hay, es muy sencillo, no hay ninguna dificultad en dejar de reconocer como propios, por ejemplo, como legales, bancos que tengan sedes allí. Se puede obligar a la banca a decir, no, si tú operas en un paraíso fiscal no puedes operar en mi país. Es así de sencillo. Y en el momento que tú desconectas las redes bancarias, desconectas el paraíso fiscal. Yo Piketty, en un artículo que publica el Le Monde, que no hace falta que se ponga todo el mundo de acuerdo. Claro, el problema es que tiene que empezar a hacer cosas una a una. Claro, dice, si solamente Alemania, España, que la menciona, Francia y Gran Bretaña e Italia se unen para establecer unas líneas básicas, todos los demás van a tener que seguirlo. Por supuesto, pues es que al final Europa somos muchos socios, pero el peso económico está en 5 o 6 países, no hay más. Sí, por supuesto que tiene razón Piketty en esto, y se pueden hacer un montón de cosas incluso localmente. España decidió reconocer a Panamá como un socio razonable y sacarle de la lista los paraísos fiscales. ¿Por qué lo hizo? ¿A cambio de un canal para una empresa que luego aparece en los papeles de Bárcenas? Mira tú por dónde. Qué casualidad. O sea, una vez más estamos en la connivencia entre el poder político y el poder económico. El problema de los súper ricos, que tienen mucho más poder político de lo que la gente cree. Es así, además una de las cosas que me preocupa y que preocupa de la desigualdad económica es que pone en riesgo la propia democracia, porque en el momento en que existen poderes económicos cada vez más fuertes, al margen de, pues eso, sin ninguna ruptura, porque ya no hay ni guerras ni revoluciones, afortunadamente en algunos casos, que rompan esa continuidad, y por eso desde la Segunda Guerra Mundial se ha disparado la desigualdad tantísimo en el mundo. Lo que provoca es que hay poderes que están por encima de los poderes políticos y deja a la democracia limitada a decidir cuál va a ser tu concejal de cultura o cómo va a ser tu plaza, pero no saca la política de las grandes decisiones económicas y priva a los ciudadanos de la decisión más fundamental, que es le roba la capacidad de cualquier herramienta de redistribución de la riqueza y de igualdad de oportunidades. ¿Y no crees que la izquierda se ha quedado un poco como desfasada, ¿no? O sea, el otro día publicaba el Papeles, el suplemento Papeles, una entrevista, en mi opinión, excelente, con José Sacristán, donde decía eso precisamente, ¿no? Que qué pena, que qué mal lo había hecho la izquierda, ¿no? Y que qué pena le daba. Bueno, es largo, pero yo creo que la izquierda no se recuperó de la caída del muro de Berlín, es decir, la pérdida de una alternativa. Lo que se creó después de aquella caída del muro de Berlín fueron desastres, como la tercera vía de Tony Blair. Me hablo ideológicamente, qué construcciones aporta a la izquierda el discurso. Desastres como la tercera vía de Tony Blair, que genera aún más desigualdad y que lo que hace es vamos a ganar a la derecha siendo de derecha, genial. Y sobre todo fracasa, yo creo que porque enfrenta con herramientas locales gran parte de problemas transnacionales, ¿no? Es decir, yo creo que lo he dicho antes, se pueden hacer cosas contra los paraísos fiscales localmente, pero el problema general lo tienes que abordar poniéndote de acuerdo con 4, 5, 6, 7 países, no hace falta todos, pero sí unos cuantos, ¿no? Desde el momento en que tú no tienes esa herramienta de poder, la izquierda queda desnaturalizada, porque puede llegar a manejar un parlamento, pero no puede cambiar las cosas de ese parlamento, porque las decisiones importantes están fuera de ese parlamento, están en organismos supuestamente técnicos que no tienen capacidad de maniobra. Hay varios libros fantásticos de Ignacio Sánchez Cuenca hablando de esto, de cómo la democracia nace en una especie de equilibrio con instituciones contramayoritarias que están al margen de los votos para evitar abusos. Para evitar la superinflación de los gobiernos alemanes se crean bancos independientes que manejen eso para sacar la inflación del debate político. Y cómo poco a poco en los últimos 50, 60 años esas instituciones contramayoritarias, supuestamente técnicas, pero al final también ideológicas, han manejado cada vez más poder económico y más poder político. Al final manda mucho más un consejero del BCE que un presidente del gobierno español.
Tenemos que reinventar la socialdemocracia. El otro día publicaba The Economist un artículo, supongo que habrás visto largo, sobre el declive de la socialdemocracia en Europa en general. Pero tiene que ver, yo creo que la socialdemocracia, el problema que tiene es eso, ¿no? Que la socialdemocracia va a funcionar si tiene las herramientas para controlar. Antes funcionaba porque tenía herramientas económicas en la legislación con la que poder tocar las cosas, ¿no? Desde el momento que tú has sacado se ha sacado hasta la política fiscal, ya está trasladada a Bruselas. Haz lo que quieras, pero al final que empate. Pero que empate este año, no que empate dentro de... Con lo cual, no tienes capacidad de maniobra para aplicar políticas redistributivas clásicas de la izquierda. ¿Se pueden hacer cosas? Claro. Durante un tiempo, Zapatero, por ejemplo, lo que intentó, y otros socialdemócratas, es tirar por la vía de los derechos individuales, ¿no? Ley de matrimonio gay, reforma del aborto, la igualdad, violencia de género, porque no podía entrar en la materia clásica de la socialdemocracia, que eran impuestos y redistribución, porque ahí, al revés, lo que hizo fue comprar la idea de que la única política económica posible era la liberal de derechas, completamente desigual. Nos controlaba el discurso de alguna manera, ¿no? Muchas gracias, porque ya sé que tienes prisa. Oye, seguir creando puestos de trabajo, por favor. Estamos en eso, seguimos contratando. Y haciendo periodismo de calidad. En este año contratamos, de entrada tenemos ya previsto 8 personas más, de aquí a fin de año. Y no sé si serán algunas más, porque no nos suelen durar mucho los presupuestos, porque los ampliamos. Muchas gracias. Gracias a ti.